Good morning, good afternoon, buenos días, buenas tardes, bonjour. We will start shortly. Vamos a empezar dentro de un poco y comenzamos dentro de un poco. Buenos días y buenas tardes a todo el mundo. Próxima lámina, por favor. Este evento va a estar mayormente en español. Se recuerden que pueden elegir su idioma de preferencia, inglés, español o francés. Debe ver abajo de su pantalla la posibilidad de elegirlo y de ahí pueden escuchar en su idioma de preferencia. Bueno, gracias por estar aquí con nosotros. Yo soy Holly Radice, soy la representante regional de la CALP Network trabajando en las Américas y ahora voy a presentarle sobre el día y la agenda. Primero, yo voy a presentar un poco sobre el estudio que estamos lanzando hoy. Y luego vamos a escuchar de tres panelistas que van a tener sus reacciones al estudio. Y al final vamos a tener una pequeña encuesta para ustedes para saber cómo fue su experiencia con el evento. Si quieren poner sus nombres en el chat, está bien. No sé qué pasó con las fotos de nuestros panelistas, pero van a verles dentro de un poco. Tenemos tres panelistas muy interesantes de diferentes perspectivas, diferentes partes de la región. Primero es Diego Mora, que es un técnico de monitoreo de Caritas, Ecuador. Luego tenemos Katia Budrahem, que es la co-lead del grupo de transferencias monetarias en Haití y también trabaja en PMA. Y por final tenemos a Cedric, que es el coordinador de recuperación económica en América Latina y África del Norte del Danish Refugee Council. Ahora quisiera presentar a ustedes un poco que trata el estudio, realmente enfocando en los 5 años en más adelante. Siguiente lámina.
Comenzamos este viaje preguntándonos algunas cosas. Em, la pregunta principal ¿qué avances se han logrado con los PTMs en la región de las Américas desde 2018 y 2023? ¿Algo pasó con la presentación? Porque solamente me veo, no sé. Sí, puedes continuar, ya la presento de nuevo. Ok, bueno, vamos a estar en segunda diapositiva cuando ya lo tenemos. Este estudio tuvo tres etapas. La primera etapa fue una recopilación y análisis de la evidencia disponible sobre temas humanitarios en las Américas. Por segundo, tuvimos entrevistas con un informante clave y luego algunos de ustedes participaron en un evento en línea para recoger sus opiniones. Ahora, solamente me veo, entonces no sé qué pasó con la presentación, pero voy a seguir. ¿Qué va a ser la diapositiva 3? Los facilitadores. Ajá, ok. Después de esto. Ok, súper. Entonces, a partir de la revisión de la evidencia, vimos que la financiación de PTMs en la región aumentó un 129% entre estos años de 2018 y 2023. Y encontramos más de 200 ejemplos documentados de 20 contextos. Y en base de esos datos, uno de esos resultados que está de su disposición y ahí han puesto un enlace sobre el estudio y pueden descargarlo en español o inglés. Por otro, vimos que PTM se utilizaron de muchas maneras en la región, incluyendo las crisis repentinas, los desastres climáticos y las crisis prolongadas para diferentes resultados sectoriales. Y estamos innovando en la región con PTMs. Los temas son únicos y están fuertemente representados en las Américas, tales como PTM en respuesta a violencia basada en género, la movilidad humana, los vínculos con sistemas de protección social y evaluaciones de alquiler. Siguiente lámina. Este crecimiento y innovación no ocurrieron de noche y de la mañana, y hubo facilitadores que ayudaron en aumentar los PTMs durante este periodo, tales como un aumento de capacidad de PTMs en más de una docena de países y territorios. Por otro, las crisis políticas y sociales, especialmente de movilidad humana, los desastres climáticos y la pandemia de COVID-19 aumentaron el potencial uso de PTMs. En la región notamos una apertura de los donantes a las modalidades, y este fue un poco vinculado con los compromisos del Gran Pacto, que los donantes tienen sus compromisos, las agencias de las Naciones Unidas y las organizaciones internacionales. También hubo un crecimiento de grupos de transferencias monetarias en toda la región. Y por último, los sistemas de protección social adaptivas con PDM crecieron, especialmente durante la pandemia de COVID-19. Siguiente lámina. Pero hubo algunos puntos que nos hacían reflexionar, unas brechas. Y la mayor parte de la evidencia vino de las crisis más financiadas de la región. Menos de 2% de la evidencia fue producida por ONGs locales y nacionales y el 4% por las instituciones gubernamentales. Tenemos una sociedad civil bastante fuerte en América Latina y el Caribe y décadas de experiencia con sistemas de protección social en la región. Entonces, ¿por qué esta brecha de evidencia? Otra brecha que vimos es que la gestión de riesgo y seguridad era difícil encontrar. América Latina, lastimosamente, es una de las regiones más violentas del mundo. Y sin duda, las organizaciones están considerando estos desafíos en su trabajo. Pero, ¿dónde está el aprendizaje documentado?
Y por tercero, la evidencia sobre el trabajo con personas con discapacidades, comunidades LGBTQIA+, personas mayores y con comunidades étnicas fue mínima. A menudo estos grupos son los grupos más vulnerables. ¿Y por qué no estamos viendo sus experiencias o evidencias sobre la programación especialmente para ellos? Siguiente lámina. Bueno, ¿y qué nos asombró, verdad? Que además nos llamó la atención algunos otros puntos. Que los actores en las Américas nos dijeran que quieren aprender sobre PTM de una manera diferente y desde otros contextos, no solo los más grandes ni mejores financiados. Todos nos enfrentamos a escenarios presupuestarios difíciles para el año que viene y el presupuesto de cualquier organización puede no alcanzar para incluir una investigación de alto nivel. Sin embargo, podemos diseñar oportunidades de aprendizaje o que cuesten un poco menos con nuestro tiempo, como intercambios, como debates informales, en línea o en persona, o microestudio de caso. Y este enfoque también es más inclusivo para las organizaciones locales y nacionales que normalmente no tienen presupuestos muy grandes. Y de esta manera podemos empezar a cambiar las narrativas que contamos y la forma que trabajamos en lo general. Siguiente. Bueno, mirando de los 5 años de adelante. Y de cara de esto, hay algunos factores que pueden influir en el uso de PTMs humanitarios en las Américas. Uno es el panorama político y la legislación y los entornos normativas que pueden afectar los logros que hemos alcanzado con los PTMs humanitarios en los últimos 5 años. El aumento de políticas y sentimientos antimigratorios plantean desafíos significativos para los PTMs y podrían afectar las asignaciones de fondos y implementación de programas. Además, hay cambios de legislación en varios países de la región que están erosionando la sociedad civil, lo cual hace aún más difícil trabajar en temas humanitarios. Y por final, es poco probable que vuelva a alto nivel de financiación anterior que vimos durante la pandemia. Y con ello, el potencial de ampliar las operaciones o la inclusión o incluso mantener los niveles de apoyo mediante el uso de PTM está en duda. Siguiente lámina. Este estudio proporciona muchas acciones prioritarias para diferentes tipos de actores. Lo que aplica a ustedes y sus agencias pueden depender de sus mandatos y sus capacidades. Y algunas de estas acciones incluyen PTM para uso de medios de vida. Un enfoque cada vez mayor en los medios de vida apunta a un cambio del sector hacia estrategias de apoyo más sostenibles de largo plazo para las personas que enfrentan diferentes crisis. Segundo, es adoptar enfoques centrados en las personas a través de una mayor inclusión. Retroalimentación de las personas en el diseño y rediseño de programas es vital. Los actores tienen que ir más allá de la recopilación de datos y demostrar cómo defienden las necesidades de las personas afectadas por crisis, lo que incluye tener claro cuando no se pueden satisfacer sus necesidades y preferencias. Tercero, es gestión de riesgos de seguridad y áreas restringidas. Si bien, lógicamente, algunas de las conversaciones sobre cómo mitigar riesgos de seguridad pueden estar con audiencias cerradas. Sin embargo, es fundamental fomentar un intercambio de información entre implementadores de PTM. Siguiente lámina. Otras acciones son trabajando con proveedores de servicios financieros. En los próximos 5 años,
ofrecen grandes oportunidades de mejorar la eficiencia de los PTMs mediante el aprovechamiento de tecnología y sistemas de pagos digitales. Muy importante es el conocimiento. Podemos cerrar las brechas de conocimiento de varias maneras, no solo en informes publicados, sino también en intercambios informales entre diferentes países en las Américas y más allá, con las Américas y otras regiones. Otro que es siempre de mucho interés aquí en la región son los vínculos con protección social. Y existe este impulso considerable para mantener y ampliar los PTMs en protección social que responde a las crisis y interés creciente si el uso para preparación ante la crisis y con acción anticipatoria. Siempre la coordinación de PTMs es importante y va a seguir como fundamental para mejorar la coordinación de PTM que permite una acción humanitaria eficaz. Y por último, todos tenemos un papel para desempeñar para la amplificación de las respuestas lideradas localmente. Hay que trabajar con los actores locales y nacionales para hacer que de una manera significativa. La co-creación de conocimiento con las ONGs nacionales y locales y dar crédito a estos actores en el proceso. Y para apoyar las organizaciones para que generen y compartan sus propios aprendizajes. Último positivo por mi lado. Bueno, llegamos a la acción de ustedes. En este vimos que todo lo que ustedes nos dijeron y lo que estaba disponible. Y ahora, mirando en los próximos 5 años, vemos que continuamos profundizando a nuestra comprensión y mejorando nuestra práctica. Y veamos que las prácticas en las Américas y que las personas en otras regiones busquen a nosotros para aprender también de nosotros. Al final, mejorar la vida de las personas afectadas por las crisis en toda su diversidad es nuestro objetivo. Bueno, yo hablé mucho y ahora vamos a escuchar de los panelistas. Siguiente lámina, por favor. Y quisiera invitar a Diego Mora, que empieza con su opinión. A ti, Diego. Muchas gracias, Holly. Buen día con todos y con todas. Y me confirma si hay buena escucha nada más para iniciar. Súper. Adelante. Gracias, entonces. Bueno, nuevamente, buen día con todos y con todas. Qué gusto poder compartir en este espacio. Yo soy Diego Mora. Actualmente me desempeño como técnico de monitoreo para la Pastoral Social Caritas Ecuador. Y bueno, he tenido la positiva experiencia de trabajar en la implementación, el monitoreo, el diseño de programas de transferencias monetarias con diferentes organizaciones en el Ecuador, eh, tanto para la respuesta a la crisis humanitaria de movilidad, a la pandemia y también a respuesta a desastres, emergencias a nivel nacional ya desde hace un tiempo atrás. Y bueno, me da mucho gusto poder compartir con ustedes este espacio, principalmente porque el estudio que se ha presentado a nivel regional tiene precisamente esta visibilización de la evidencia, de la documentación sobre las experiencias de los últimos años en la región, donde se ha podido contribuir al desarrollo de las transferencias monetarias, ¿no es cierto? En mi caso, principalmente quisiera hacer un comentario, una reflexión sobre el estudio, principalmente relacionada a lo que es el liderazgo local en programas de transferencias monetarias. En general es un tema que se está dando más relevancia cada vez para la respuesta humanitaria. Sin embargo, en el caso de los programas de transferencias monetarias, creo que los últimos años se ha ido impulsando mucho. Yo recuerdo en la época de la pandemia, por ejemplo, donde en el Ecuador para poder llegar a más población en condición de vulnerabilidad socioeconómica que está siendo fuertemente afectada por las
restricciones de movilidad, etcétera, etcétera, pues justamente los socios locales fueron quienes permitieron esta movilización, identificación y acceso a las poblaciones más afectadas. Pero, ¿qué pasa con estos socios locales? Entonces, una primera reflexión que nos parece importante es mencionar que hay que entender cuál es el socio local en primer lugar, ¿no es cierto? eh, Porque hay diferentes criterios, ¿no? Algunos pueden identificar al socio local o al actor local como organizaciones comunitarias de base, totalmente, que se forman un poco por autoconvocatorias, llámense juntas comunales, brigadas, comités, directivas barriales, etcétera. Y generalmente se tienden a formar de una manera informal o poco formal, ¿no? Básicamente es entre vecinos, vecinas que están con la necesidad, en este caso, de alguna acción humanitaria de autoprotección para su beneficio local y de su entorno, ¿verdad? Entonces, es importante el rol que tienen estas organizaciones locales, tanto por el tema de la respuesta inmediata, están presentes, conocen el territorio, pero también tienen un nivel de representación e influencia en la comunidad. Pero por otro lado, hay otras estructuras que las podemos identificar como actores locales que vienen a ser ya organizaciones formalmente establecidas, ¿no? Fundaciones, organizaciones no gubernamentales, organizaciones de sociedad civil que existen, se forman de una manera ya formal y tienen constitución legal, capacidad financiera, estructura, personal, etcétera, y tienen un fin objetivo, ¿no? En algunos de estos casos, pues, tiene un fin humanitario, pero en otros casos obedece a otras necesidades de acción social o del desarrollo, ¿no es cierto? Entonces, son organizaciones que están presentes que también conocen mucho el territorio. Y aquí yo quisiera también mencionar que hay como unas organizaciones que tienen una característica mixta, porque teniendo una presencia internacional, teniendo una cobertura global, pasan de tener una estructura de organización internacional, pero también tienen una cobertura local. Ejemplos claros como la red de Caritas a nivel nacional y a nivel parroquial, por ejemplo, la misma Cruz Roja que tiene presencia a nivel de filiales en cantones, en parroquias. Entonces, estas organizaciones un poco se podría decir que juegan en ambas canchas, ¿no? Porque a veces tienen el rol de a lo mejor, movilizador de recursos, a lo mejor un socio principal, si se lo quiere ver así, pero también muchas veces son quienes conocen el territorio. Entonces, viéndolo desde aquí, es muy importante, digamos, notar que generalmente las organizaciones que tienen esta cobertura, como organizaciones no gubernamentales internacionales, agencias, etcétera, suelen tener más protagonismo, ¿no? Y es uno de los temas que resalta el estudio. El estudio nos dice que apenas del total de documentos que se han logrado recolectar para construir el informe, apenas el 1.6% de las publicaciones sobre transferencias monetarias fueron generadas por organizaciones locales, aunque quienes principalmente están allí en la implementación son justamente las organizaciones en el territorio. Entonces, aquí es importante notar que sigue existiendo aún una invisibilización de estos socios locales. Se debería tener un poco más de protagonismo para esta porción de actores humanitarios que son muy importantes en la asistencia. Eso por un lado. Por otro lado, creo que también es importante valorar hasta dónde llega el mandato humanitario que tienen estos socios para poder liderar localmente, ¿no es cierto? Sabemos que los socios deben tener una capacidad mínima y que se debe fortalecer esa capacidad. Sin embargo, no todos los socios locales tienen per se un mandato humanitario. A veces tienen un rol más de apoyo para la coordinación local, pero su fin no es humanitario. Entonces, ahí también es un tema importante saber tener una debida diligencia para identificar estos socios. Ahora, avanzando un poco más, esta participación de las organizaciones locales es clave para una adecuada identificación de necesidades y una adecuada calidad programática. ¿Por qué? Justamente porque ellos conocen el territorio, van a facilitar y dan agilidad a la respuesta. Sin embargo, se debe fomentar esa capacidad. Muchas veces, ¿qué es lo que sucede? Que los socios existen cuando se da la emergencia. Entonces, recién ese rato queremos fortalecer capacidad en socios locales y eso complica mucho. Es muy importante trabajar en el fortalecimiento de la capacidad antes de la emergencia, que las organizaciones ya estén incluidas en los planes de respuesta y en esto es súper importante a los socios locales conectarlos con las estructuras públicas del Estado para que sean incluidos en los planes de respuesta, para que tengan un proceso de fortalecimiento antes de que se dé la emergencia, para que puedan tener capacidad de responder frente al donante. Sin embargo,
también es importante que el donante adquiera capacidad y esté preparado para trabajar con socios locales. Muchas veces los socios locales no tienen una estructura tan robusta como lo puede tener una organización internacional o una agencia. Y eso es una limitante para los donantes. Los donantes dicen, no, o sea, yo tengo todos estos requisitos para poder financiar a alguien. El socio local queda fuera del financiamiento directo. Es importante las iniciativas que están teniendo algunas organizaciones como por ejemplo CRS a través del proyecto Empower o Caritas Alemania con el proyecto Europana, donde logran ser este puente que conecta entre el financiador y el socio local para que se cumpla con esta iniciativa de la localización. ¿Ok? Entonces, esto me parece como bastante importante y para ir cerrando, creo que también es importante poner sobre la mesa la necesidad de que las intervenciones pensadas en acciones anticipatorias, en recuperación para temprana y el desarrollo, donde se trabajan las transferencias monetarias, puedan ser más relevantes cada vez y pueda cada vez más incluirse en este liderazgo local a las organizaciones de base, porque justamente en estos procesos que tienen más data, más duración y que tienen una mirada pre-emergencia, podemos crear una capacidad para que en el momento de la emergencia la respuesta sea más oportuna, más eficiente y que haya una comprensión desde todos los actores del objetivo humanitario que busca la transferencia monetaria. Esa sería mi reacción frente al informe y creo que es muy importante para las organizaciones que tenemos esta característica confederativa poder tener una voz de todos los involucrados, tanto los socios más locales a nivel de parroquias, a nivel de filiales, a nivel de departamentos, municipios, pero obviamente que se conecte con una iniciativa regional que podamos compartir aprendizajes entre diferentes países. Muchas gracias por este Sí, espacio, Holly. gracias, Diego. Muy interesante. Me encanta cómo has mencionado esos diferentes niveles de capacidad y la conexión con las comunidades, ¿verdad? Que las raíces están muy profundos, ¿verdad? Y la importancia de trabajar con fortalecer capacidades. Bueno, vamos a decir con las organizaciones internacionales también, ¿verdad? Que pueden entender la comunidad, pueden entender las necesidades, pero antes que las crisis lleguen a nosotros. Y entender los mandatos de organizaciones locales y nacionales y cómo pueden jugar un rol importante. Y la parte de visibilizar a las organizaciones ante las organizaciones internacionales y los donantes. Muy importante e interesante. Vamos a ir por otra reacción de Cedric. Cedric, ¿andas por ahí? Sí, yo ando Bueno, por acá, no sé si ok. me escuchan. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Sí, escuchamos muy bien. ¿Qué dices vos? Sí, perfecto. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Buenos días a todas y todos. Un saludo desde Bogotá, en Colombia. Quería, una cosa que a mí me llamó mucho la atención en el informe es que, como lo menciona el informe, si en los últimos años se ha escalado mucho las transferencias monetarias en la región, con un pico en términos de presupuesto en los 2021 y la pandemia, lo que me impactó mucho es la variedad de contextos en los cuales empezamos a implementar transferencias monetarias. Si regresamos hace 5, 6, 7 años atrás, no nos atrevíamos a entrar en contexto de movilidad, en lugares donde hay posiblemente unos problemas como de seguridad, tensiones, contexto de conflicto armado, o zonas que están en zona de conflicto o incluso en zonas urbanas o rurales controladas por grupos armados no estatales, como se llaman acá, o grupos al margen de la ley. Quería justamente hacer un enfoque un poco en lo que mencionó Holly de eso, de esas zonas de más alto riesgo. Le pido disculpa que hay un camión que pase ahorita buscando chatarra, supongo. Am, y entonces es eso de buscar cada vez más trabajar en estas zonas con unos contextos de seguridad un poco complicado, con presencia de grupos armados o no, en zonas tiene implicaciones, obviamente, tanto en la parte de preparación que en la parte de implementación. Quería pues resaltar unos aprendizajes de parte de Jersey en varios países y en particular en Colombia y para compartir con ustedes y
terminaría con una reflexión sobre dos puntos. La primera, son como tres aprendizajes que me parecen muy importantes para no poner en peligro tanto la operación que las personas que estamos atendiendo o con quien queremos trabajar. El primero es la implicación de las autoridades locales y en particular al nivel de barrio o comunidad, ¿no? Si siempre y queremos involucrar a los líderes, que sea para temas de acceso, que sea para temas de monitoreo de seguridad, si en un contacto normal, un contexto normal, perdón, vamos a buscar siempre involucrarlas posiblemente en diferentes etapas de la implementación del proyecto, incluso en aspectos logísticos, de donde hacemos el registro, luego de cómo identificamos la persona, ser bastante participativo con ellos. En esos contextos puede ser mucho más arriesgado hacer eso. Entonces tenemos que medir muy bien hasta dónde queremos involucrar a los actores locales, los líderes locales, perdón, líderes comunitarios o de barrio, tanto para no poner en peligro la seguridad de ellos, sabiendo que están bajo también en la mira de grupos armados, que para asegurar la calidad del programa, sabiendo que ellos también, estando bajo presión de otros actores, pueden pues, tener una mira o darnos unos consejos o recomendaciones un poco sesgadas al momento de implementar los proyectos. El segundo punto que me parece que está un poco vinculado es el tema de comunicación con la comunidad y los procesos de identificación. Ahí también es algo en el cual cuando trabajamos en este tipo de contexto tenemos que ponerle muchísima atención y mucha preparación, empezando con un mapeo de todos los actores que están en la zona, de la representante de barrio, de la asociación de mujeres, de artesanos, de jóvenes, de lo que sea, y tener bien claro qué tipo de información queremos proporcionar a qué tipo de actores y en qué momento, ¿no? Y de la misma forma, para asegurar que haya una uniformidad, en una buena práctica que hemos visto siempre es de tener los que llaman en inglés el Q&A, como una lista de preguntas y de respuestas uniformizadas, perdón, para los equipos, para asegurar que, sabiendo que cuando vamos a entrar en esa zona vamos a recibir muchas preguntas de parte de diferentes actores, diferentes personas en el territorio, tengamos una respuesta uniformada y no vayamos a dar información que podrían poner en peligro tanto la operación, que los equipos, que los mismos participantes. Obviamente, unos puntos muy importantes es en qué momento vamos a anunciar, perdón, que si hacemos transferencia monetaria, transferencia de efectivo y cuáles son los montos. ¿A quién vamos a dar esa información y en qué momento la vamos a dar? No le podemos dar al inicio, obviamente sabemos que a un momento o al otro dentro de la comunidad se va a difundir la información, pero es algo que es muy importante porque una mala comunicación puede llevar rápidamente a una suspensión o de la actividad o a poner en peligro las mismas personas con quienes estamos trabajando. Y quizás un punto muy importante es el tema, un tercer punto es el tema del monitoreo, ¿no? Más allá del monitoreo del contexto de los PMs, del monitoreo del mercado, de lo que se suele hacer en un contexto normal, el tema de monitoreo y rendición de cuenta en esos contextos también tiene que estar muy preparado, muy documentado y también se tiene que asignar desde el inicio los recursos necesarios. Eso va a necesitar mucho más recursos y mucho más esfuerzos que en un contexto normal. Sabemos que en zonas donde hay problemas de seguridad afectadas por conflicto armado, controlados por grupos o insegura común, sabemos que el contexto es bastante volátil, por lo que los riesgos a los cuales se pueden exponer las personas, la evolución en el contexto, que va obviamente a tener un impacto sobre posiblemente la modalidad, la forma que lo estamos haciendo, todos esos aspectos se pueden mover mucho y no necesariamente vamos a tener la capacidad de tener acceso a esa información en los tiempos que queremos y a través de las herramientas que normalmente usamos. Entonces, es muy importante ponerle mucho enfoque y dedicarle como los recursos necesarios. Obviamente, en todo el ciclo del proyecto, la selección del proveedor financiero, el momento donde vamos a hacer
Vamos a consultar a los participantes para saber cuál es la modalidad, la preferencia en términos de modalidad, el tema de aceptación comunitaria. Eso se hace en lugares donde hay menos problemas de seguridad, se puede hacer de cierta forma, pero no se va a poder aplicar la misma metodología, obviamente, en zonas afectadas por conflicto o de alta seguridad. Entonces, en todo lo largo pues desde Jersey estamos trabajando actualmente justamente en intentar documentar cómo se pueden tomar en cuenta todos esos temas de alto riesgo o de intervención en zona de conflicto para transferencia mundial. Y en conclusión, quería terminar con dos pequeños puntos de reflexión. El primero es que siento que las organizaciones humanitarias en América Latina en particular estamos cada vez más inmersos en contextos de alta inseguridad. Y no quiero que nos pase como esa rana que usan como figura en temas de seguridad, que cuando la echa una rana en agua caliente se va a saltar y se va a escapar. Si la ponemos en agua fría y la ponemos a hervir, pues se va a cocinar. Y no creo que nos cocinemos. Entonces yo creo que es importante que estemos muy conscientes, que estamos en zonas donde hay riesgos de seguridad. La idea es seguir analizando, buscando medidas de mitigación, una vez más, no para limitar las transferencias monetarias, sino para habilitarnos en hacerlo, ¿no? Y quizás el último punto está un poco relacionado con lo que decía Diego, es que también queremos, y acá lo estamos en Colombia, buscamos la forma de involucrar cada vez más a los actores locales en los territorios, a las organizaciones locales, a las organizaciones de base, pero sabemos que cuando puede surgir un incidente que esté relacionado con la implementación de transferencias monetarias, una organización internacional como nosotros, pues nos vamos a salir, pero la organización se va a quedar. Entonces, y eso puede poner en peligro tanto a las personas como las demás actividades que tienen, porque como lo mencionaba Diego, no son todas organizaciones humanitarias. Por lo tanto, también en la forma que trabajamos con actores locales, esos contextos van a impactar mucho y una vez más el análisis y ser muy consciente de los riesgos que implica, pues requiere un trabajo y unos esfuerzos que tenemos que hacer. Muchísimas gracias por el espacio aquí. No, gracias, Cedric, y muy interesante. Y como dije al inicio, no es solamente una parte de la región donde tenemos esos desafíos, ¿verdad? Y interesante ver cómo cuidar a nuestros equipos, los equipos de los socios, de la comunidad, sobre los líderes, ¿verdad? ¿Cuáles son los mensajes que vamos a compartir con los diferentes niveles? Y también la parte que me llamó la atención mucho son los recursos que vamos a necesitar para hacerlo bien, de una forma que pueda asegurar um, todos los diferentes actores allí. Bueno, gracias, Cedric. De Colombia vamos a soltar a Haití y voy a invitar a Katia que puede prender su cámara. Esta sesión va a estar en inglés, entonces si hablan ambos idiomas está bien, pero si no, por favor, eligen el idioma de preferencia. Y quiero invitar a Katia que represente uno de los grupos de transferencias monetarias más maduro de la región y cuáles son las reflexiones que tienen ellos ahí. A ti, Katia. Thank you very much. Thank you, Holly, Diego, and Cedric for your insights on the report. As Cash Working Group co-lead in Haiti, I'd like to shift the focus now towards a critical element that is often the backbone of effective CVA programming, which is Cash Working Group coordination and its future now. My discussion today will center on two key pillars, objective setting for cash working groups and government engagement, both of which are crucial to ensuring that CVA and cash working groups can effectively navigate the challenges and opportunities in the evolving landscape of cash programs. Let's start with objective setting. When we think about coordination, we need to first ensure that cash working group leads and their members are working with a shared vision. Before we even begin to strengthen coordination efforts, the objectives must be set clearly.
with a realistic time frame for achieving them. This is drawing from the experience here in Haiti. These objectives shouldn't exist in isolation amongst humanitarian actors, but rather should be part of a nationally led strategy for cash and voucher assistance in the country. It is really easy to lose sight of this when there are so many competing priorities during a crisis. But without clear objectives, coordination and most importantly, cash coordination can become very fragmented and reactive during crises rather than being proactive and forward-thinking. So think of it like this. If the cash working group mandate is clearly stated, documented, anchored within national systems, it is far more likely to attract attention and to be understood also by all stakeholders, by governments, by financial service providers, by local and international NGOs and other types of agencies. So from humanitarian organizations to government entities, this becomes a clear and effective way of coordinating efforts when it comes to cash programming. The role of the cash working group must be explicitly defined, and more importantly, it must be sustainable. And this will be linked to my second point as well. So sustainability in the case of cash coordinations mean embedding the cash working groups into the broader development agenda of a country, and not just as a temporary response to a humanitarian crisis, but as a strategic sort of tool for long-term development. And obviously, when we talk about this, the first thing that comes to our mind is the role of cash working groups to foster the humanitarian and development nexus. And that is actually what we mean when we talk about the humanitarian and development nexus when it comes to cash programming, is creating a seamless and smooth transition where cash and voucher assistance is used and implemented, again, not just to respond to emergencies, but also as sort of foundational part of national development strategies in a given country. So for cash coordination to thrive, there needs to be certainty. Cash coordination cannot thrive in ambiguity. And to prevent this uncertainty, we need a formalized governance structure. So by setting a solid governance framework for cash coordination, its role of this coordination entity becomes clearly outlined, making sure that the coordination process remains transparent and accountable, because the role of cash coordination is to make sure that it is also inclusive of all actors in a given country. So this formalization also helps the cash working group to respond better to various needs within communities that it is supposed to serve, easing tensions, making sure that the humanitarian and development programs are implemented effectively in a given context. And as we look ahead, ensuring that cash working groups governance is well established is particularly crucial to managing the future of CVA programs effectively. The second part, extremely important also, that was quite highlighted in the report, is government engagement when it comes to cash and voucher assistance. Now, this is an area that cannot be overstated. And for any CVA program to have long-lasting impact, there must be a formal government entity within a country that leads the change on cash-related discussions and decisions as well. So this entity could be
the central bank, Ministry of Finance, Social Affairs, or any other relevant institution that was designated in a given country to support cash coordination efforts. But the point is that it needs to be a nationally recognized body with the authority, the mandate, and the expertise to coordinate these efforts. These ensures that the cash and voucher assistance is not treated as an isolated intervention by humanitarian actors, but is instead embedded into a national framework for financial inclusion, for social protection, and for development overall. But again, designating an entity alone is not enough. I guess the most important part of having government engagement is also creating and having political will. So national governments must not only support cash and voucher assistance initiatives by various actors, but also should be taking the lead, a leading role in shaping and regulating these programs. It involves developing policies that ensure the fair, the efficient delivery of cash assistance. So for example, in Haiti, setting transfer values is always a debated decision, but it must be made in consultation with government. And if national bodies are already part of the cash coordination efforts, that becomes quite easier. So cash working group leads play a very important role to ensure that the right stakeholders are involved from the very beginning that these discussions happen. So I want to stress that consultation with the government should not be an afterthought. It should be at the forefront of every decision made about cash and voucher assistance. So looking forward, and I believe that collaborative approaches between cash working groups, governments, and other stakeholders will define the future of CVA. And to achieve effective cash working group coordination, the cash working group leads must actively engage with national authorities. And to wrap up, to conclude, if we want to see real progress again when it comes to cash working group coordination, it goes down to these main points: clear objective setting, ensuring strong government engagement, and by embedding our coordination efforts in national strategies and fostering close collaboration with governments, we can unlock the full potential of CVA on a long-term basis. Whether it is humanitarian responses or more national development efforts moving forward. So thank you very much. And over to you, Holly. Bueno, gracias, Katy. Muy interesante tener la sabiduría del grupo de transferencias monetarias de Haití, que ha estado por más que 10 años, ¿verdad? Algunos llamamientos ahí para ver cómo podemos trabajar mejor en la arquitectura humanitaria que tenemos en cada país, que puede variar en nuestra región, ¿verdad? Pero para conectarnos con los diferentes sectores y también al gobierno, entender dónde podemos enchufarnos con el gobierno para que sea un proceso de largo plazo, ¿verdad? Entonces hay un llamamiento a los coordinadores de los grupos y también a los donantes, que no dijiste, pero yo escuché, para asegurar que tenemos financiación para tener personas que puedan liderar esos grupos, porque coordinación no puede ser como otro trabajo encima de lo que hacemos, ¿verdad? Entonces, bueno, quiero agradecer de nuevo a los panelistas, muy interesante. Ahora, esas son 2 reacciones de ellos, entonces quiero dar un espacio. Siguiente lámina, por favor. Si ustedes tienen algunas reacciones, quieren ponerlo en el chat, pueden compartir lo que piensan. Hay otros puntos ahí que quizás van a tener más interés para su contexto, para su rol, ¿verdad? Pero cada uno tenemos un rol en ese proceso para de aquí en adelante que los programas de transferencias monetarias humanitarios tienen una representación robusta
en nuestros contextos, ¿verdad? Y que podemos tener esos más y más logros en la región y que otras regiones en el mundo ven a nosotros para aprender de nuestra innovación, de nuestra sabiduría y de nuestras experiencias, porque tenemos mucho por compartir. Ya vamos cerrando el evento. Siguiente lámina. Quiero invitarles, si no han podido responder a nuestra encuesta anual, toma 5 minutos solamente. Ahí hay un código QR. Si ustedes seguramente tienen sus teléfonos ahí a su mano, o si no, mi colega Selene me ha ayudado con un enlace. Esta encuesta es muy importante para nosotros porque ahí podemos mejorar nuestro desempeño como CAP, entender qué quiere la red y cuáles son los puntos más importantes para ustedes. Y yo personalmente quisiera tener una representación de las Américas muy fuerte ahí, entonces por favor pueden responder a la encuesta. Siguiente. Bueno, también tenemos un pequeño encuesta. Creo que, Juliana, puedes lanzar la encuesta. Son 3 minutos aquí. Solamente hay 3 preguntas y queremos saber si este evento ha cumplido con tus expectativas, si este hora funciona para ustedes, para que podamos hacer una buena planificación en el futuro. Y ahí tenemos otra pregunta, si quieren compartir algo con nosotros, no tengan pena, pueden escribirlo en inglés, español o francés y vamos a de ahí mejorar nuestro desempeño. Y también pues que les invitamos leer el informe y por favor que empecemos con el mejoramiento del uso de evidencia en nuestra región. Veo que hay una pregunta para ti en el chat, Katia, no sé si sigues ahí, pero si podrías responder a la pregunta, está por ahí. Pero si no, voy a dar a ustedes unos 8 minutos más de sus vidas después de que pueden responder a la encuesta cortita que tenemos. Muchas gracias por su interés y les deseo un buen día, buenas tardes, buenas noches, de donde están.